sospechoso lo que ocurrió en un centro de rehabilitación para personas con problemas de adicción que está ubicado en la ciudad de Capiatá. Este local lleva la denominación de Transformando Vidas y de acuerdo a la información que se maneja, que entre paréntesis no fue proporcionada por los intervinientes hasta el momento, sería manejada esta institución por una congregación evangélica. ¿Qué pasó? Aparece la muerte de un joven de 32 años, se habla de que se quitó la vida, pero al parecer no están así. De acuerdo a lo que dice el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. No, porque hablan incluso de que algunas prácticas que se llevan adelante en ese centro de rehabilitación pudieron conducir quizás a la muerte de este chico. Y cuando hablamos de prácticas nos referimos a lo que ellos indican como tortura, básicamente, y que esto puede ser una de las causas. A ver, Iván Páez, nuestro compañero, le estuvo dando seguimiento a este tema, a pesar, como decíamos, de la poca información que dieron las autoridades intervinientes. ¿Qué es lo que pudiste recoger, Iván? Contanos, por favor, adelante. Bastante llamativo todo lo que ocurre en este centro de rehabilitación Transformando Vidas, situado en la ciudad de Capiatá. Y decimos que manejan con mucho sigilo la información porque precisamente luego de que se dara a conocer este día la noticia de que un joven apareció muerto en este lugar, supuestamente se había quitado la vida, muchos equipos de prensa fueron hasta este sitio, no han podido ingresar. El fiscal que está interviniendo la causa es Blas Imas. Los que sí hablan y de hecho formulan denuncias y hacen que esto se vuelva aún más llamativo son las personas que trabajan en el Centro Nacional de Mecanismo para Prevención de la Tortura. Hablamos esta tarde con Diana Vargas. Ella nos entregó documentos en donde se da cuenta de que en noviembre del año pasado este lugar ya fue clausurado por la Superintendencia de Salud. El superintendente de salud es Domingo Mendoza. Él firmaba esta orden de clausura. De hecho, frente a este sitio ya había un cartel que indicaba que este lugar no podía funcionar. Tenía el cartel de clausurado. Seguían funcionando del mismo modo. Hay más de 30 internos en este lugar. Las denuncias ya fueron llegando en 2015 y luego de varios meses de monitoreo se determina que este lugar no podía seguir funcionando, pero hicieron caso omiso en este centro de rehabilitación. En la primera nota que le vamos a compartir, Diana Vargas nos relata cómo se da todo este proceso en el que se ordena la clausura de este lugar. Sí, estamos ante un hecho que ocurrió en el centro Transformando Vidas. Este es un centro privado que ha sido monitoreado por el MNP en el 2016, entre junio y octubre, y en octubre justamente presentamos un informe que es público, que fue presentado a todas las instituciones como el Ministerio de Salud, Superintendencia y varias instituciones con competencia, donde ya evidenciamos las condiciones absolutamente inadecuadas de funcionamiento de este centro. Y lo más grave es que está funcionando sin una habilitación por parte del Ministerio de Salud. Justamente describíamos que la atención médica era absolutamente deficitaria, un régimen cuasi penitenciario donde, por ejemplo, algunos pacientes son esposados, aquellos que no quieren permanecer, entonces para asegurar su permanencia. Y lamentablemente esto termina con una muerte. Hoy se confirmaba el fallecimiento de un joven en este lugar que nos precisan, de 28 años. Como nos dijimos en realidad al principio 32, pero tenía 28 años este joven. ¿Y cómo se da esto? No era la primera vez que este joven era llevado a este centro de rehabilitación. Ya tuvo varios ingresos y varias salidas porque él no quería estar en ese lugar, según consta en las actas escritas que nos han presentado. Ayer en la madrugada este joven nuevamente era con ayuda de la policía llevado hasta este sitio en contra de su voluntad. Se habla incluso de que en este lugar los pacientes que están obligados se les tiene que esposar ante el riesgo de que se escapen, y hoy a la mañana ya se lo encuentra sin vida, colgado del techo de un ventilador específicamente. Interviene el fiscal y él dice que está claro que el joven se suicidó, que no es necesario que se realice una autopsia. Y sin embargo, hay que decir, este joven entró en contra de su voluntad. Se tienen fotos incluso donde hay varios internos que permanecen esposados en este lugar. Y esto evidentemente llama la atención porque hay tortura. Si hay jóvenes que no quieren estar bajo su propia voluntad en este lugar y se los esposa, evidentemente se los obliga a permanecer en este lugar. Aquí tienen el relato exacto de cómo se daba esta situación que termina con el fallecimiento de este joven. Un joven que ya era paciente de este centro, tuvo varios ingresos.
y que hace una semana decidió irse porque no quería permanecer allí. Esta madrugada fue traído nuevamente por la fuerza con apoyo de personal policial y ingresó sin ningún tipo de atención médica, sino directamente fue ubicado en una sala esta madrugada, según la información que tenemos, y ya esta mañana fue encontrado, como sabemos, supuestamente con rastros de haberse suicidado. El fiscal a cargo las IMAS esperamos que haga una investigación efectiva. Según la información que tenemos, no se dispuso la autopsia, sino directamente la entrega del cuerpo a los familiares. Y no se dio el nombre de quienes administran en este lugar, no se tiene la identidad del joven que supuestamente se había suicidado, pero gracias a un trabajo de investigación de un equipo de Red Guaraní que ya estuvo en este sitio en el año 2009. Equipo de este canal visitaron este centro de rehabilitación Transformando Vidas. En aquel entonces Natalia Barrio se presentaba como la administradora y hemos corroborado que actualmente sigue administrando este lugar. Y nos llama la atención lo que decía en aquellas grabaciones que se realizaron en este sitio. Decía ella que en este lugar nadie estaría en contra de su voluntad porque no se recuperaría, y hablaba de que este lugar se creó para la gloria de Dios, para sacar de las neblinas a los jóvenes y llevarlos hacia la luz. Estas eran sus expresiones en el año 2009. Y la desintoxicación de la polisustancias, como se dice, el alcoholismo dura 35 días. En 35 días ellos empiezan a limpiarse su cuerpo. A partir de ello, ellos, o sea, en ese tiempo ellos no pueden recibir visitas. No, 35, si la persona viene a internarse por 35 días, ellos están prohibidos las visitas para ellos. Serían 35 días de desintoxicación sin visitas. Quiero abarcar que lo más importante es que este es un centro de rehabilitación para personas que tienen que venir con voluntad propia. Obligados, yo creo que es imposible que ellos puedan salir de las drogas. Sin embargo, esto no se cumplió porque, según consta en actas, se habla claramente donde los administradores de este centro de rehabilitación admiten de que es necesario que estén obligados en este lugar para que se rehabiliten. Cambiaron de opinión del 2009 a esta parte. Muchas dudas todavía, y esto que despierta un debate porque tenemos datos también de que hay más centros de este tipo que tienen la orden de ser clausurados. Sin embargo, siguen funcionando. Uno de ellos, Tecobé Pudajú, está en la ciudad de Atira. Tiene orden de estar clausurado, pero hasta este momento trabaja normalmente.